Hermanos, ¿cómo están, hermanos? Vamos a trabajar con las noticias del mundo y comenzaremos por Rusia y Ucrania. El epicentro de la lucha se encuentra en Bakhmut, una zona que está fuertemente rodeada por soldados rusos, tropas rusas, y hay más de 10.000 personas con soldados que es necesario que sean evacuados. Ciudades vecinas como Soledar, ya en este momento el grupo Wagner la ha tomado. El grupo Wagner es una milicia de Rusia. Esta ciudad de Soledar es importante no por su infraestructura, sino porque es un sector donde se encuentran muchos soldados listos a presentarse para detener a Rusia, no importando el costo de vidas de los soldados ucranianos. Es decir, es un punto de detención en la lucha para que ellos no tomen Bakhmut. Pero ya Wagner los ha derrotado, entonces ya Putin va a tomar Bakhmut, que ya está comenzando a ser evacuada, y tienen planeado los ucranianos volver en la primavera de nuevo a retomar estos sitios. Esperemos, porque está fuertemente armado todos los terrenos que va tomando Rusia y arrasada toda la infraestructura de las ciudades cercanas a Bakhmut. A este conflicto no se le ve salida porque a Ucrania no le es permitido llegar a ningún acuerdo. No porque quieran seguir peleando, sino porque los presidentes y primeros ministros de Europa, ellos quieren continuar hasta la total destrucción de Rusia, lo cual es casi imposible. Los presidentes europeos o primeros ministros son adoctrinados, preparados para ocupar estos puestos, y están convencidos que derrotarán a Rusia. No ven cómo se va destruyendo Europa, no lo perciben y creen que de eso se van a levantar fácilmente. Grave que ellos estén, las cabezas de los países estén enajenados, pero nosotros también vemos la paja en el ojo ajeno, pero no vemos la viga en el ojo nuestro. Así como ellos están atontados, nosotros también. Pero si somos humildes y aceptamos nuestras deficiencias, saldremos de esta, porque vemos que algo está mal. Estamos dominados por entes demoníacos. La lucha es entre la luz y las tinieblas. Nos dice Hispan TV que entre las líneas ucranianas se encuentran miembros de Daesh. Ustedes se acuerdan de Daesh, el grupo que formó Hillary Clinton, que formó Estados Unidos, milicias ultra extremistas, asesinos de niños. Pues estos están peleando en este momento en Ucrania y dirigiendo las guerras de Ucrania, los combates de Ucrania. Se ha demostrado con fotos tomadas por The Associated Press. Por esto Rusia está avisando al mundo que Estados Unidos piensa hacer ataques terroristas en Rusia. Es el conflicto de los últimos tiempos, donde Rusia, China e India son llamados por el universo, por el Padre Eterno, a cambiar su forma de ser capitalista e iniciar un nuevo mundo de justicia, de igualdad en este planeta. Lo comenzaremos nosotros los pueblos, pero también los dirigentes están siendo llamados. Hay quienes me dicen que esta lucha es utópica, que nadie va a cambiar. Pero yo pienso, si estamos peleando contra demonios, tenemos que tener armas para enfrentar demonios. Esas armas están dentro de nosotros mismos. Nuestras propias virtudes los derrotarán. Es el arma más poderosa que ellos han usado contra nosotros. Nos han degenerado y nos han llenado de antivirtudes. Nos tienen ebrios, nos tienen homosexuales, nos tienen asesinos, nos tienen egoístas. Es el momento de cambiar.
o seremos sus esclavos voluntarios si nos gusta, o nos colocarán chips, nos compondrán miembros metálicos, nos usarán como entes, porque en eso nos convertiremos. Veamos este actuar de Estados Unidos. En septiembre de 2022, la empresa Nord Stream 1 y Nord Stream 2, el gasoducto ruso 1 y 2, que habían proporcionado gas natural barato a Alemania, a Europa, ¿sí? Durante más de una década, de un momento a otro dijeron, bueno, ¿qué pasó? Se acabó la presión, esto fue un sabotaje. Y el periodista Seymour Hersh ha declarado que sí, reveló que los gasoductos submarinos fueron en el mar Báltico, fueron blancos de bombas ordenadas por la Casa Blanca y llevada a cabo la acción por la Agencia Central de Inteligencia CIA de Estados Unidos, con la ayuda de la Marina del país norteamericano. ¿Y no les importa que se queden los europeos sin gas en pleno frío sufriendo? No les dolemos. Como no le vamos a doler si somos humanos como ellos. No les duele el pueblo europeo, porque son demonios, no les duele. ¿Cómo llegaron estos dirigentes al poder? Muy fácil. Sale esta semana. Desenmascaran un equipo secreto israelí que habría interferido en más de 30 elecciones en todo el mundo. Nosotros creemos que hay democracia y que nosotros elegimos. Y sale Israel y nos dice, no señor, el grupo informático, liderado por un excomandante del ejército israelí, que ha llevado este trabajo por décadas, ofreciendo manipulación y servicio de influencia en las elecciones. Todo esto está con videos y documentos de The Guardian, en las que la empresa Team George es el grupo de George, el grupo de los poderosos que manipulan la opinión pública, tanto en América Central, en América del Sur, en Europa o en África. Entonces, nosotros no elegimos. Ellos eligen por nosotros. Tienen más de 30,000 perfiles falsos en las redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram, Amazon, WhatsApp, YouTube, LinkedIn y en monederos de Bitcoin. Están en todas partes dirigiendo nuestros conceptos, nuestras ideas, y se llama Solución Avanzada de Medios de Impacto. Solución para dominarnos. Y ya lo estamos viendo. Es así como ellos colocan los presidentes que ellos quieren. Y en este mes Israel ha tenido conflictos, ha tenido problemas porque Netanyahu se ha subido de nuevo al poder y quiere hacer una dictadura. El Parlamento esta semana tuvo peleas, expulsiones, llantos por una aprobación de una ley, de una reforma judicial que está impulsando Netanyahu. Y tacharon de fascista y traidor al gabinete de Netanyahu. Pero ellos mismos lo hicieron al no hacer nada por Palestina. Y en este momento hay más de 60,000 personas protestando. Pero Netanyahu sigue incólume. Hace que todos los cargos de robo, de estafa, de engaño, de mentiras, queden sin juicio, ningún tipo de juicio en contra de él. Este es el primer ministro de Israel, el que dirige Israel. Y no se queda atrás Arabia Saudita. La ONG Amnistía Internacional alertó este martes que cada vez hay mayor persecución a la libertad de expresión en Arabia Saudita, en donde una quincena de personas, incluyendo activistas y defensores de derechos humanos, han sido condenados en los últimos 12 meses a penas de prisión de decenas de años por criticar a las autoridades en las redes sociales. No se pueden criticar sus grotescos actos de mentira, engaño, asesinato, robo o abuso, porque entonces somos condenados
a montones de años en la cárcel. Sí o no, son demonios los que nos dirigen. Sí o no, tenemos que hacer algo. Bueno, y esos actos grotescos que vemos por allá en el oriente, también los tenemos muy marcados aquí en Occidente. Está Haití, que según un funcionario de la ONU, las pandillas controlan el 60% de la capital. Ellos, precisamente la ONU y entidades internacionales, han permitido que estos grupos se apoderen y hagan lo que quieran en estos países nuestros. Esos carteles de narcotráfico que hacen de nuestra Latinoamérica países fallidos, gobiernos fallidos. Dice el representante de la ONU que el 8 de julio del 31 de diciembre del 2022, la violencia de las pandillas cobró la vida de 263 personas en Cité Soleil. También hubo 57 violaciones en grupo de mujeres y niñas, así como secuestros y explotación sexual. Solo el 8 de julio pasado los pandilleros asesinaron a 95 personas, incluidos niños. Acaban con nuestros países, con nuestros pueblos, con nosotros. Ya no lo podemos mejorar porque es el sistema de ellos. Por eso no podemos. Pero sí podemos abandonarlo. Sí podemos abandonarlo. Veamos Perú, cómo se está uniendo este pueblo para luchar contra el Foro Económico Mundial, que es una de las entidades de la élite que nos quiere acabar. Perú en este momento ya se han cumplido 2 meses de movilizaciones. La dupla Boluarte-Otálora han decidido que su objetivo es durar en el poder sin importar el costo. Ya van 60 vidas perdidas, masacres en Ayacucho y Juliaca y Cusco, y una ola de violencia desplegada por la Policía Nacional contra la ciudadanía. Y sin embargo, dice el pueblo no se rinde. Qué gran ejemplo nos está dando este pueblo. Lo que ellos quieren es que la gente se canse, se aburra y que regresen a sus tierras, donde en las tierras ahí sí ya queda fácil atacarlos y matarlos a todos uno por uno disimuladamente, sin que nadie diga nada, impunemente. ¿Y qué contesta el pueblo? Cegaron la vida de nuestros mejores hijos, pero seguimos adelante, porque el vientre del pueblo es vientre fecundo, y nuevos hijos aparecieron para tomar en sus manos nuestra bandera de lucha. Eso dice el pueblo peruano. Es un pueblo indígena, un pueblo más sencillo. Pero miremos lo que están haciendo en Argentina. El pueblo mapuche denuncia que el príncipe de Qatar quiere alambrar las nacientes del río Chubut. La comunidad mapuche, Love Cayunoa, denunció la privatización ilegal de 3 fuentes de agua. Se trata de 3 lagunas de altura y nieves perennes. También el emir de Qatar ha invertido en zonas que las llaman inaccesibles para cualquier argentino que quiera tener tierras allí. Pero el príncipe de Qatar ha comprado las nacientes del río durante el gobierno de Mauricio Macri y ahora está alambrando las tierras de los argentinos como propias del príncipe. Toda esta denuncia la hizo una mujer mapuche llamada Soledad Cayunoa. Fue la mujer que lo ha denunciado. ¿Cómo les parece? Y como estamos en Latinoamérica, vámonos para Guatemala. En Guatemala, el principal partido político que representa a los campesinos, a los obreros, ha amenazado con tomar el país si no se inscribe a su binomio presidencial. Y el Tribunal Supremo Electoral negó la inscripción del binomio presidencial, incluso ante una apelación, y lo negó, y respondió con un no definitivo. Un grupo de campesinos bloquearon este jueves 2 carreteras de Guatemala
como protestas contra el rechazo de esta inscripción. Dice él, arguyen los del Tribunal Supremo Electoral que les faltan documentos correctos y lo que en realidad están haciendo es deteniendo que un partido de poder participe junto con ellos en la sonada democracia. Veamos esta semana qué pasa con Guatemala. Pero bueno, también en Europa hay grandes luchadores. Y esta semana salió Francia. Y de nuevo están reprimiendo las protestas por la pensión que se retrasa hasta los 64 años y aumentan las semanas de cotización. El Ministerio Interior, que más de 960,000 personas acudieron a la marcha, pero el sindicato de la Confederación General de Trabajadores dijo que más de 2,5 millones de manifestantes participaron. Le corresponde ahora al pueblo francés marchar y marchar y marchar, así como marcha y marcha el pueblo peruano, a ver si algún día entienden que nosotros tenemos derechos, o si definitivamente nos toca ya cambiar de posiciones. El Padre nos dice, abandonen el sistema, algún día lo abandonaremos. Nos iremos convenciendo que nuestra lucha no es por cambiar el sistema no se puede cambiar, toca abandonarlo, para que caiga como han caído todos los sistemas, todos los imperios han caído. Imperios que le niegan a los ciudadanos el subsistir. En Japón, un profesor que se graduó en la Universidad de Yale dice que el suicidio o harakiri masivo de los ancianos, de la población japonesa anciana, es la solución para los problemas económicos del Japón. Se llama Yusuke Narita. Dicen que es una persona bastante polémica, ¿no? Que ha comenzado una campaña de suicidio masivo en el que se alienta a las personas mayores a cometer harakiri o seppuku. Se escribe así, ¿no? No sé cómo se pronuncia. Que es lo mismo, un suicidio, ¿no? El New York Times, el profesor dice que hay que hacer la eutanasia obligatoria. Y hay quienes lo siguen. Hay quienes no se dan cuenta que son pueblo. La cabeza son poquísimos. El Padre nos dice en la Biblia, en el Apocalipsis, el número de la bestia es 666. Son 666 personas, nos dicen Ciencia Celeste, las que tienen el poder. 666. El número de la bestia, el número de las personas que tienen el poder. ¿Cabe usted que tiene una estabilidad económica dentro de estos 666? Si no cabe el que tiene un centavo, menos cabe el pobre. Todos nosotros seremos llevados a una esclavitud. Todo el que salga del 666 o 666, poderosos del planeta. Vámonos para algo que está sucediendo. En Ohio, Estados Unidos, hubo un descarrilamiento de un tren que cargaba sustancias químicas tóxicas. El aire está contaminado. Los ríos están contaminados. Muchos animales de granjas murieron, gallinas, animales que estaban en potreros. Los ríos quedaron terriblemente contaminados. Al mover la superficie del agua de los ríos se ve como una película grasosa sobre los ríos. Y se atreven a decir que no hay contaminación, que ya pueden regresar los habitantes a sus casas en Ohio. El senador estadounidense muestra el nivel de contaminación de Ohio. Primero se muestran en fotografías cómo se formó una columna de humo y en la cúspide de la columna una nube inmensa que cubre todos estos pueblos. Y lo extraño es que últimamente en Estados Unidos ya van varios trenes que se han descarrilado con sustancias químicas. Es curioso, ¿no?
El senador dice que es necesario presionar a las autoridades para que tomen posición ante lo que está sucediendo en este momento. La calidad del agua. Pues una cosa es el agua de los ríos y otra cosa es el agua que llega a las casas. Pero no debe de ser un agua pura. Y no se sabe si es apta para el consumo humano. Los químicos que se regaron fueron cloruro de hidrógeno y fosgeno, un químico corrosivo, que es un gran tóxico que se utilizó en la Segunda Guerra Mundial. Entonces hay un gran peligro en Ohio ahora y en las tierras cultivables a futuro. ¿Y qué enfermedades nos saldrán? Hay quienes lo llaman el Chernobyl de Estados Unidos. Bueno, son noticias curiosas, ¿no? Y muy dolorosas porque el que sufre es el pueblo. Y ya para terminar, vamos a comentar la noticia más importante que sucedió. El terremoto que afectó Turquía y Siria. Ya sabemos que casi 50.000 personas muertas, destruida Turquía en gran parte, desestabilizada su situación política con Erdogan, Siria terriblemente sufrida, pero todos nos preguntamos qué pasó, ¿no? Un terremoto tan fuerte. Y sale una senadora rumana y declara que Estados Unidos provocó el sismo de Turquía y de Siria. Porque dice, un minuto antes de que los dispositivos sismógrafos detectaran el terremoto en Turquía y Siria, los gaseoductos y oleoductos turcos interrumpieron su tráfico. Esta es una noticia, nos dice Red Voltaire, que no ha podido ser comprobada. Que no ha podido ser comprobada del todo, pero parece que es muy cierta. Y 24 horas antes del sismo, 10 países del occidente retiraron a sus embajadores de las embajadas en la capital turca. 5 días antes del sismo, varios países occidentales, entre ellos Rumania, advirtieron a sus ciudadanos que no debían viajar a Turquía, sin justificar su advertencia. Existen también 15 firmas turcas que están reexportando productos hacia Rusia. El que trabaje, comercie con Rusia, pues se hace acreedor a las sanciones que también tiene Rusia. Pero 15 firmas turcas sí estaban negociando con Estados Unidos, con Rusia, y estaban mandando material a Rusia, material que necesita Rusia para la fabricación de armas, y otros elementos. También hubo un rechazo antes del sismo en el que Turquía rechaza las exigencias del secretario del Tesoro estadounidense, Brian Nelson, quien viajó hasta Ankara en la misión de poner fin a las exportaciones turcas a Rusia. Fue una comisión a hablar que se acabara el negocito con Rusia. Turquía le contestó, saque sus manos sucias de Turquía. También que el gobierno turco no se oponga a la adhesión de Suecia a la OTAN. E interesante es recordar, nos dice Red Voltaire, que durante la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos puso a prueba, con éxito, la manera de provocar tsunamis. Así lo demuestran los documentos desclasificados de Nueva Zelanda. Usted lo comprueba en Red Voltaire. Al final de la guerra de Vietnam, Estados Unidos y la Unión Soviética, después de la guerra de Vietnam, decidieron abstenerse de todo acto de guerra vinculado al uso del medio ambiente. O sea que no podían usar un tratado del medio ambiente como para cometer actos de guerra. Firmaron un documento, una convención para la prohibición de utilizar técnicas de modificación del medio ambiente. La guerra de Vietnam finalizó en 1975
Es decir, desde esa fecha ya estaban hablando de la modificación del medio ambiente como con fines hostiles y ya estaban haciendo tratados. Entonces, nos comenta esto Red Voltaire. En el 2010 que el terremoto que había devastado Haití tuvo lugar precisamente al inicio de un ejercicio del Pentágono, supuestamente destinado a coordinar y desplegar ayudas privadas en zonas de desastre en Haití. Habían desplegado una ayuda cuando no había todavía un gran desastre. Pero ya después del terremoto en Haití del 2010, tocó aceptar la ayudas privadas en zonas de desastre. Bueno, eso declaró la senadora rumana. Esto está escrito en Red Voltaire. Ahora más adelante veremos otro caso. Pero interesante es que conozcamos que Líbano, que es un país fuertemente atacado por Israel, un país que lo han llevado a la quiebra total, donde la gente se encuentra en condiciones muy críticas, lo que llamamos ahora un estado fallido. ¿Sí? Y este país ha lanzado una campaña para ofrecer ayuda a Siria en las áreas afectadas por el terremoto. Mientras que Estados Unidos prohíbe la ayuda a Siria de los gobiernos porque el que lo haga se ve afectado también con sanciones, Líbano, que no tiene nada, que está en una gran pobreza, planea crear campañas para ofrecer ayudas a las áreas afectadas de Siria. Y bueno, un chiste amargo nos comenta Hispan TV. Estados Unidos saquea el crudo, el petróleo, el gas de Siria y cuando está en crisis no lo ayuda. Fuera de que le está robando diariamente su petróleo. Y dicen las personas que están allá, si Siria tuviese maquinarias más pesadas, con más tecnología se podrían salvar más vidas. Permitan que entren estas maquinarias de otros países. Y las sanciones de Estados Unidos impiden el traslado de tales equipos a Siria. Si oyen, hermanos, personas que están sufriendo, que necesitan ayuda, que están bajo los escombros, y Estados Unidos no permite la ayuda. Y nosotros nos sometemos a las palabras que Estados Unidos dice. No. Tampoco permiten la llegada de asistencia humanitaria a un terreno que ya lleva años y años en guerra. Algunos países como China han recordado a Estados Unidos que es hora que anteponga la urgencia humanitaria a sus intereses políticos, y no lo hace. Mientras tanto, las tropas norteamericanas siguen ocupando las principales regiones productoras de petróleo de Siria. Han saqueado más del 80% de la producción de petróleo de Siria. Y han quemado cereales y contrabandeado cereales cultivados en Siria, empeorando más la crisis. Esto es Estados Unidos. Los que nos dirigen no son los presidentes, son élites que están por encima de nosotros. Son esos 666 que dice la Biblia en el Apocalipsis. Esos son los que nos dirigen. En el periódico Wall Street Journal sugiere que la gente deje comer para ahorrar dinero. Los amantes del desayuno pueden estar mejor tomando una taza de café con pan tostado. No hay necesidad de que desayunen comiendo huevo y otras proteínas. No, que tomen un café con pan y se vayan a trabajar, que esto es más barato. Eso está saliendo en el Wall Street Journal. Es decir, todo lo que ataque los pueblos, ¿no?
Bueno, pero ahora vámonos. Esta última noticia está publicada por Estranotics y en internet dice que el terremoto de Turquía fue provocado por una bomba a 15 kilómetros de profundidad, que el periodista turco Omur Selikdönmez afirma que el terrible terremoto del 6 de febrero del 2023 que azotó Turquía y Siria podría haber sido causado por Estados Unidos utilizando las instalaciones HARP. Estos datos son revelados por el matemático Sedik Afgan, que habló sobre el terrible terremoto de Turquía. El famoso matemático Sedik Afgan informó quién causó exactamente el terremoto en Turquía. Este matemático Sedif Afgan es uno de los mayores genios del mundo, nos comenta esta web. Gracias a fórmulas matemáticas que él ha inventado, predice eventos globales que ocurrirán en el futuro. Entonces, este vidente sabía de antemano sobre el terrible terremoto. En el 2015, Sedif Afgan predijo desastres naturales que ocurrieron en el mundo en el 2023. Según mis cálculos, dice, este fue un terremoto artificial. Lo hicieron a propósito. Se colocó una bomba en el suelo a una profundidad de 14 kilómetros y explotó. En el programa Afgan también revela que existe un comité 3 en el mundo que trabaja contra la humanidad. Además, por encima de este comité 3 está el comité secreto superior de los 30, el comité de los 300 y el de los 900. El matemático cree que las personas que están allí supervisan los acontecimientos que ocurren en el mundo. Además, según los cálculos del científico, dice que el mundo no estará en paz en el 2023 y será amenazado constantemente con un conflicto nuclear. Nos habla que tal vez pueda haber algo de paz para el 2025. Este científico especialista matemático cree que Rusia ganará porque Estados Unidos está sembrando el mal en el mundo y eso es inaceptable. Nos avisa que la hegemonía de esta potencia norteamericana llegará a su fin. Muchos estados en Estados Unidos comenzarán a cubrirse, a protegerse, queriendo más libertad y autonomía. También nos anuncia que Rusia durante estos años habrá un crecimiento no solo en la economía, sino también mentalmente. La gente se dará cuenta de muchas cosas y reevaluará sus valores. Y algo muy similar nos dice el Padre Eterno en Ciencia Celeste. El Padre nos dice que al final de los tiempos China se levantará para dirigir el tercer mundo, el mundo de los explotados, y China estará a la cabeza. Pero esto se da cuando China cambie de su posición capitalista. Es capitalista o explotadora y esclavizante, ¿sí? Y vea cómo este matemático afgano está prediciendo que el pueblo de Rusia cambiará su mentalidad. Porque los países llamados para iniciar este cambio son Rusia, China y la India. Gloria a Dios, hermanos. Se está comenzando a dar un viraje en las situaciones del planeta, en las direcciones del planeta, lento, pequeñito, sin mayores transformaciones, pero está comenzando. Y nosotros también tenemos que cambiar. Tenemos que ser parte de ese nuevo mundo al cual somos llamados los pueblos. Gloria al Padre, hermanos. Gloria al Padre.